Buenas, buenas, bienvenidos de nuevo a una clase de matemática financiera. Esta es la número 3. Vamos por el video 3, si no me equivoco. Eh, estábamos con esta presentación, matemática financiera, porcentaje, interés simple, bonificación y recargo. Habíamos recién empezado dando un panorama histórico, más o menos en general. Recalco que hice una corrección, una observación, una aclaración debajo del video en YouTube, si la leen. Es una creación histórica. Yo no soy historiador, yo soy licenciado en física y matemático, pero no soy historiador, pero me gusta la historia y cuando uno habla de estos temas y comienza la historia de la matemática financiera, bueno, uno empieza a hurgar sobre el tema y ve sus primeros orígenes. Y bueno, las aclaraciones con respecto hasta fechas históricas, bueno, no viene al caso, pero era importante. En algún momento dije que el imperio, el imperio romano de Occidente comenzó en el 286 a.C., no señor, en el 286 después de Cristo. Quizás una aclaración simplemente para saber. Siempre la línea de tiempo, cronológicamente, aunque se sepa aproximadamente, porque tampoco se tiene mucho antecedente al respecto, es importante para ubicar digamos, los eventos históricos importantes dentro de la cronología. Eh, los romanos vencen a los griegos en la batalla de Corintio, de Corinto en el 146, vence a los corintios en el 146 antes de Cristo, 146 antes de Cristo. Obviamente después empieza la hegemonía greco-romana, o sea, la hegemonía romana. Obviamente los romanos habían vencido a los griegos, aunque los romanos heredan toda esa cultura de los griegos, lógicamente, y los romanos son los fundadores del derecho romano que conocemos hoy. Obviamente que el imperio romano no se fue formando de un día al otro. Recién se empezó a formar digamos, tuvo sus primeros inicios digamos, en el 26 antes de Cristo, y después, bueno, fue evolucionando como imperio. El imperio romano era único, estaba unificado, pero viene la crisis del siglo III, como dije yo, en el 286 después de Cristo. Es como que el Imperio Romano se divide en Occidente y Oriente, termina venciendo el de Oriente, que es el Imperio Bizantino, el Imperio de Constantinopla, del 476 a 1453, en Turquía, digamos. Constantinopla está en la zona de Turquía. Esa zona de Asia Menor, obviamente, ahí se fundó y dirigió el Imperio Bizantino, el Imperio de Constantino, digamos, el Imperio Romano de Oriente. Entonces, quería citar más o menos las fechas, como dije recién, como para que quede bien claro, pues esa sería la aclaración que está debajo del video. Pero bueno, es una aclaración histórica y habíamos dado cierto antecedente. Los préstamos empezaban, como se lee acá, en el 3000 antes de Cristo, hace poco, ¿no? Obviamente que civilizaciones muy antiguas, de la Mesopotamia, Éufrates y Tigris, Súmeros, Acadios, Babilonios, Caldeos, bueno, no se conoce mucho. Hay poco, arqueológicamente se tienen algunos vestigios y algo se conoce de estas civilizaciones, pero son muy remotas. Pero el préstamo existía entre familiares y amigos, así empezó, y después entre nobles también. Pero el préstamo siempre venía indexado con un cierto interés. O sea, un préstamo que yo puedo prestarle a un amigo una cierta cantidad de dinero, me devuelve lo mismo, pero no, en este caso había ciertos préstamos, inclusive entre la nobleza, donde había un cierto recargo a través de un interés. O sea, le doy un capital C, pero vos me lo devolvés más un cierto interés. Ese capital más ese interés es el monto total que cobraba, obviamente, el acreedor a la hora del vencimiento o el plazo del préstamo. Bueno, con respecto a ese interés, bueno, los griegos, 1200 años antes de Cristo, y los romanos también, tenían sistema de préstamos, pero los romanos pusieron leyes muy estrictas con respecto al préstamo para no caer en la usura. Después la Edad Media fue todo muy controvertido, fueron 13 siglos digamos, de estancamiento a nivel evolutivo, a nivel científico y cultural.
no avanzó mucho, predominaba obviamente la religión, el catolicismo. La iglesia era muy poderosa en aquella época y prohibía todo tipo, por ejemplo, de préstamos. Obviamente, digamos, vuelvo a insistir en el concepto, no es que permitía no prestar, sino no permitía prestar con intereses, porque el interés era como una usura, ostentaba acumulación de riquezas. Y eso no lo permitía porque lo veía éticamente mal. Eh, bueno, había filósofos que hablaban que el préstamo con interés era parte de una usura, estaba mal visto, y Santo Tomás de Aquino se basaba en una filosofía aristotélica, ¿no? Una filosofía escolástica que intenta contemplar los valores religiosos con la filosofía de Aristóteles, y también lo consideraba moralmente indigno. En cambio, la comunidad judía, la Torá judía, no estaba en contra de los préstamos. Quizás creo que bíblicamente hay datas de que ellos no se podía prestar entre judíos, pero sí a extranjeros, o sea, extranjeros serían las personas que no eran judías, y ellos prestaban, eran prestamistas, pero con un cierto interés. Obviamente ganaron la reputación de usureros, pero si también no hubiese sido por eso, tampoco hoy en día el sistema financiero no hubiese existido, porque hoy en día el préstamo está bien visto. No es de ninguna usura, digamos, ¿no? Está bien visto porque no es usura. Eh, el interés es un recargo que se le hace al préstamo por el solo hecho del uso del dinero. Es lo mismo que uno cuando va a un banco, bueno, lógicamente va a sacar un préstamo, no va a ser, yo no tengo que devolver el mismo dinero que me prestaron, no, va a haber un cierto financiamiento, un cierto interés que voy a tener que devolver después de un cierto tiempo, y lo cual hoy en día no se ve mal esto. Además hay que decir la verdad, que todo el sistema crediticio mundial en general activa la economía, y obviamente sabemos muy bien que si tenemos que comprar un artículo de alto valor, y tenemos que desembolsar de nuestro bolsillo, qué sé yo, para comprar un coche 600.000 pesos, por decir 600.000 pesos, es muy difícil. Es una cifra muy generosa, pero si nos financian, obviamente con un cierto interés, un cierto recargo, bueno, por ahí pagándolo en cuotas puedo acceder a esa compra. Es muy importante. Pero bueno, estoy viendo los primeros pasos en la historia de la humanidad del préstamo. Este libro tienen que leer. Ya lo dije, Mercaderes y Banqueros de la Edad Media de Legoff. Acá está este, la, eh, la forma de poder entrar. O sea, yo les envío un link, copian este link que está acá abajo, lo copian en Google y pueden bajarlo gratuitamente, o si no, de cualquier página, o si no, se compran el libro. Es un librito de la editorial de Udeva. No vale mucho, pero es un libro muy recomendado por la gente que da historia de la economía. Es un libro que es maravilloso porque habla sobre cómo fue evolucionando la Edad Media todo el tema de las letras, los seguros, la inflación, habla de la inflación, que era parte del acuñamiento de las monedas, cuando las monedas se raspaban dentro del cofre, obviamente generaban limaduras de oro, y esas limaduras de oro que quedan en el fondo del cofre servían para poder acuñar nuevas monedas, y ahí surge justamente el tema de la inflación, que lo explica así. Eso fue el inicio de lo que es un sistema inflacionario. Pero bueno, es muy bueno porque habla de los mercaderes bizantinos, los mercaderes italianos, los mercaderes árabes. Pensar que, bueno, Europa, el cristianismo y las cruzadas luchaban contra los árabes, contra el Islam, esa lucha de las cruzadas y qué sé yo, a pesar de que políticamente eran enemigos, había igualmente intercambios culturales y comerciales entre digamos, el mundo cristiano y el mundo árabe. Y bueno, este libro trata sobre todas las cosas de ese tipo de mercaderes, ¿no? Que habitaban en esa época. Bueno, estoy más o menos haciendo a un raconto de lo que vimos. Quiero apurarme para seguir con lo que estábamos viendo en la última clase, que es la matemática financiera ya. Eh, bueno, los préstamos siguen perdurando durante la edad moderna y contemporánea, obviamente para, sobre todo, financiar armas, buques, largos viajes, guerras, lo que sea. Y bueno, uno de los tantos viajes como los de Colón fueron apadrinados, financiados por la corona española, con los reyes católicos, Isabel la Católica. Bueno,
En fin, a mí me gusta la historia, pero tampoco me voy a poner a hurgar mucho. Entre las familias reales se hacía préstamos y la creación de los primeros bancos formales en el mundo podríamos asumir de que nacieron en el siglo XVIII en Inglaterra. Aunque hay también algunos antecedentes en Países Bajos, Holanda, Italia, pero formalmente hablando, los bancos comercialmente potentes y importantes en el mundo en su primer hace tiempo fue en Inglaterra a partir del siglo XVIII. Bueno, esto ya de la usura lo hablé, hoy en día está bien visto. ¿Qué significa matemática financiera? Bueno, viene de un galicismo, de, digamos, una expresión francesa que tiene que ver con el pago, con el rescate de una deuda. O sea, yo tengo que pagar una deuda, tengo que finar una deuda. Eso de finar es un galicismo, es un término francés que tiene que ver con el fin de una deuda. Y de ahí viene la palabra finanza. Todo tiene una razón de ser, como decía Leibniz, no es que le pusieron finanza porque quedaba lindo. Y la matemática lo que intenta es cuantificar, obviamente, todas las actividades financieras. ¿Qué vamos a ver en matemática financiera? Bueno, lo que estábamos viendo en las clases pasadas, interés simple, eh, todo lo que tenga que ver con porcentaje. Después vamos a ver otros temas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo que es un recargo, con lo que es un descuento. Vamos a ver lo que es interés compuesto o capitalización compuesta. Vamos a ver a futuro lo que son el tema, por ejemplo, de el descuento compuesto. A futuro también otros temas interesantes como el tema de las rentas y también el tema de imposiciones de capital, formaciones de capital a través de cuotas y el tema de amortizaciones de ciertas deudas, ¿no? Es otro tema también importante, empréstitos. Hay un sinfín de cosas que se pueden estudiar dentro de la matemática financiera y son muy interesantes. Eh, Sobre todo a la hora de dar un cierto valor. Bueno, de esto ya hablé, vamos a hacer matemática, de esto también ya lo vimos, un ejemplito de porcentaje sencillo, ¿no? Eh, Obviamente un ejemplo muy, muy simple, básico. Digo, vendiendo 200, en 230 pesos un libro que me costó 200, gané 30, lógico. 30 menos 200, venta menos costo, me da la ganancia, que es 30. Me pedía el porcentaje de esos 30 pesos frente al precio de costo. Bueno, lógico. Es una regla de tres. Es una regla de tres porque 200 pesos el precio de costo correspondiente al 100% del valor de costo, ¿no? Del libro. Bueno, los 30 pesos, ¿qué porcentaje, qué proporción corresponden esos 30 pesos respecto del costo? Es lógico. Es una proporción, 30% sobre 200 y me da el 15%. O sea, el 15% de 200 corresponde ¿a quién? A la ganancia obtenida, que son esos 30 pesos. O sea, no pasas más allá de una regla de tres. La matemática financiera no va a ser siempre una regla de tres. Vamos a ver que la matemática financiera, cuando hablo, por ejemplo, de temas a posteriori que tienen que ver con capitalización compuesta e interés compuesta, bueno, va a aparecer lo que se llama una progresión o sucesión geométrica. A futuro también veremos, cuando veamos el tema, por ejemplo, de rentas, vamos a ver lo que es la serie, la aplicación de la serie geométrica. La serie geométrica la hemos visto en análisis matemático y por lo menos hasta ahí llega la matemática, ¿no? Que yo sepa, no vamos a ver, según el programa acá, nada que tenga que ver con integrales y derivadas, pero estoy diciendo la materia prima de la materia, qué es lo que vamos a necesitar a futuro para poder estudiar los eventos financieros. Hasta ahora es una regla de tres, no pasa más de ahí. Bueno, el interés simple, como ven acá también lo vimos la vez pasada, consta de estas cuatro variables. El capital que se presta, la tasa porcentual a la que se presta ese dinero, por ejemplo, puede ser un préstamo, la tasa unitaria y el tiempo. O sea, el interés simple se denomina préstamo a interés simple a la operación comercial que significa ceder un capital monetario por un cierto plazo, con la obligación de que sea devuelta al cabo de ese tiempo, pagando además un alquiler llamado interés. Lógicamente, lo que yo bien dije antes. O sea, esto no es usura. Hoy en día se ve muy justo el hecho que por prestar dinero, por el mismo uso del dinero a través del tiempo,
Bueno, yo te presto una determinada cantidad C, un capital, pero vos me lo devolvés con una cierta tasa de interés. Este, Esto es lo que se hace en el mundo habitualmente. Entonces, bueno, el capital es C, es la cantidad total que se presta. La tasa porcentual es la tasa porcentual a la que se presta justamente el dinero. Es el interés producido por 100 pesos. Por ejemplo, si la tasa porcentual es del 15%, como vimos antes, significa de que cada 100 pesos son 15% de interés. O sea, yo te presto 100 pesos y vos me devolvés 15 pesos más a la hora del vencimiento. O sea, me vas a devolver 100 pesos más 15. Eso significa el 15% de tasa porcentual. El 15% de tasa porcentual, vuelta a repetir, significa de que si yo te presto 100, bueno, vos tenés la obligación al final del vencimiento del préstamo de devolverme 15% de interés. O sea, 15% de interés sería 15 pesos. O sea, vas a devolver 100 más 15. O sea, vos me vas a tener que dar los 100 que te presté más 15 pesos más. O sea, 115 pesos en total. Eso significa la tasa porcentual. Eso hay que entender. Bueno, la tasa unitaria es una cuestión matemática. No sé si lo dije la vez pasada, pero es la tasa porcentual dividido 100. Si a ese R lo divido por 100, me da el ahí esta, la tasa unitaria. O sea, si yo dije, por ejemplo, el 15% sería 15 pesos sobre 100 pesos. 15 pesos de interés sobre 100 pesos, que es el capital prestado. Bueno, 15 sobre 100 me va a quedar 0,15. Sí, 0,15. 0,15, lo mismo que poner 0,15 pesos dividido un peso. O sea, por cada peso que yo te presto, va a haber 0,15 pesos de interés. Eso es lo que significa la tasa unitaria. En síntesis, la tasa unitaria es la tasa porcentual dividido 100. O sea, la I chiquita esta que está acá no es otra cosa que R sobre 100. R sobre 100. ¿Se entiende eso? Sí, O sea, la tasa unitaria es R sobre 100. Bueno, el tiempo obviamente fluye, pasan los días, pasa la vida. Obviamente que a través del tiempo, el tiempo es, digamos, una de las variables más importantes porque me está diciendo a medida que pasa el tiempo, lógicamente el interés va aumentando y tendré que, a medida que pasa más tiempo, más interés tendré que devolver, o sea, el monto que tengo que devolverle al prestamista es cada vez mayor. Cuanto más tiempo pase, más tendré que devolverle. Bueno, se puede medir en años, meses, días, bla, bla, bla. Esto se entiende muy bien. Observaciones puse. El interés simple generalmente se aplica para periodos cortos, 30, 60, 100 días. Qué sé yo. Puede ser meses, puede ser bimestres, puede ser trimestres, cuatrimestres, semestres, bueno. Es decir, limitado a periodos no muy largos, inferiores al año. Cuando digo inferiores al año, puede ser en días, puede ser en meses, puede ser en bimestres, puede ser en trimestres, en cuatrimestres, en semestres, pero generalmente en el año, ¿no? Por ejemplo, las tasas nominales anuales que me da el banco, nominal anual, en un año. Pero no me va a dar una tasa en 3 años. Yo nunca escuché una cosa así muy disparatado que me den 3 años, porque uno quiere vivir ahora. Además, uno capitaliza por lo general mensualmente, uno habla un plazo fijo por mes, y bueno, es algo que sea una renovación automática, pero si no es una renovación automática, el banco, una vez que terminó el plazo fijo, me lo deja depositado en caja de ahorro. O sea, no me lo devuelve a capitalizar. Ahora, si hay una renovación automática, ese plazo fijo, qué sé yo, el 30% anual, por decir una cifra disparatada, no sé, bueno, me lo va capitalizando, yo no retiro los intereses, entonces esos intereses se acumulan con el capital que invertí en el plazo fijo y se van sumando, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Ahora, si voy sacando los intereses, siempre tengo el mismo capital en el banco y a medida que vuelvo a abrir un nuevo plazo fijo, bueno, se recargan intereses sobre ese mismo capital.
no es que se van capitalizando los intereses. Cuando uno dice que se capitalizan los intereses, significa que uno deja el interés que gana en el banco, entonces ese interés se suma al capital que yo puse, capital más interés es el monto, y a ese monto se le saca un nuevo porcentaje en el próximo mes, y bueno, de esa forma voy a saber a fin de mes cuánto me va a quedar y así sucesivamente. O sea, son acumulativos los intereses con el capital y lógicamente va haciendo todo un bulto a fin de año, ¿no? Pero por lo general uno utiliza la plata del plazo fijo y no siempre queda la misma cifra. Lo digo porque son cosas de la vida real y se tienen que entender porque estas cosas, estas operaciones las hacemos todos en general, o no todos, pero son muy comunes en la vida diaria. La tasa de interés se expresa por lo general en periodos anuales, bueno, bla, bla, bla. A ver qué más. En las operaciones de interés simple son la magnitud de la capital, digamos, las tres magnitudes de capital, tiempo y tasa, ya lo dije. A ver qué más puse. Eh, bueno, el interés es siempre proporcional, también lo habíamos dicho en clase pasada, al capital, al tiempo y a la tasa. Cuanto más capital, más interés, cuanto más tiempo, más interés, y cuanto más tasa, también voy a tener más interés. Eso es lo que significa. Eh, Todo esto es muy lógico que se está leyendo, no tengo por qué volver a repetir, decir que, es decir, el interés ganado será mayor a medida que el capital y el tiempo de la tasa, obviamente, aumenten, lo que dije recién. Eh, bueno, de esta forma vamos a dedicarnos a construir la fórmula de interés, producido por un cierto capital C, a un cierto tiempo N y una cierta tasa porcentual R. El hecho de construir la fórmula no significa quedar estéticamente bien desde el punto de vista matemático. Es muy importante construir la fórmula de interés. En realidad es una pavada, la puedo encontrar en cualquier libro, en internet, la aplico y ya está. Pero la idea es entender cómo sale, cómo surge. A ver, yo lo expliqué esto el video pasado. Para hacer la fórmula es muy simple, es una regla de tres. Regla de tres casera, como me la enseñó la maestra en el primario, una cosa muy simple. Por ejemplo, ¿cuál es el interés I, puse entre paréntesis, producido por un capital en pesos a una tasa del R% anual en N años? Bueno, acordémonos que esto, la tasa es fundamental. Saber qué tipo de capitalización tengo es lo fundamental cuando uno analiza un problema de interés. Acá la tasa es del R% anual y lo tengo que invertir ese capital en N años. Entonces, ¿qué dije antes? Que este R% significa lo siguiente, que cada 100 pesos produce un interés de R pesos, porque la tasa me está dando el interés a producir por cada 100 pesos de capital. Esto lo tengo que entender como el pan nuestro de cada día. Entonces, si cada 100 pesos produce R pesos de interés, cada un capital de ese peso, que puede ser 10.000, 100.000, 1.000.000 de pesos, lo que sea, en un año, también en el mismo tiempo, produce un interés de capital por la tasa R dividido 100. Esto va a ser el interés producido en un año. Por eso le puse I sub 1. Esto hay que entenderlo bien, es una regla de tres. Ahora, proporcionalmente, en N años va a ser también una regla de tres. Si en un año produce I1, que es este valor que teníamos acá atrás, este es el valor de I1, capital por tasa de interés dividido 100. Eso en un año, es el interés producido en un año. Bueno, proporcionalmente en N años va a ser N por I1. Cuando haga el producto de N por I1, que es la fórmula que presenté antes, me va a quedar esta última fórmula, que es el interés producido en N años, que va a ser el capital por la tasa de interés por el tiempo dividido 100. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar de interés simple. Uno dice, bueno, ya está, utilizo esta fórmula que está recuadrada y me olvido de todo el razonamiento. No, hay que entender cómo surge la fórmula porque vamos a ver problemas a futuro donde, si bien el tiempo me lo mide en años, por ahí la tasa de capitalización es semestral o trimestral, me cambian las unidades y si yo me cambian las unidades en un problema, no, hay que tener cuidado, esto no siempre es así la fórmula. Depende con qué unidades de tiempo N estoy trabajando, depende de cómo es la tasa de interés, si es una tasa de interés mensual,
bimestral, trimestral, semestral, cuatrimestral, no sé. Entonces, depende del régimen de capitalización. Ojo, esta fórmula va a cambiar un poco, va a ser más o menos la misma, pero no siempre la misma. Entonces, es importante entender cómo yo lo procesé, cómo yo la fabriqué a partir de reglas de tres simples, una pavada. Bueno, el problema, ¿cuál será el interés producido por 10.000 pesos colocados al 3% mensual durante 18 meses? Como vemos acá, vuelta a repetir la tasa mensual. Y el tiempo es en meses. Acá no va a haber problemas. Puedo aplicar las fórmulas que vimos acá atrás. Esta que está acá. Bueno. Y acá está la cuenta. El capital por la tasa de interés por el tiempo dividido 100. El tema es, guarda con las unidades. Por empezar, veo la tasa. Es una tasa de 3% mensual. El tiempo está en meses, está todo bien. Entonces la fórmula va a seguir siendo esta que vimos acá arriba, que es la fórmula 2. Aplico esta fórmula y ya está, listo. Es este cálculo que hice, 100 por 3 por 18 sobre 100, son 5.400. Obviamente es el interés que se produce a los 18 meses, con una tasa porcentual del 3% mensual y un capital invertido de 10.000 pesos. Bueno, problema 2. ¿Cuál será el interés producido por 8.000 pesos colocados al 12% anual en un año y un cuarto de año? Bueno, un cuarto sería 0,25 años. Esto lo vimos la vez pasada. Va a ser un año más 0,25 años. Un año más 0,25 años es 1,25 años. Bueno, en ese tiempo, yo quiero saber qué interés me da al 12% anual un capital invertido de 8.000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula anterior. O sea, el capital por la tasa, por el tiempo, dividido 100. 1.200 pesos es lo que me da en 1,25 años. O sea, un año y un cuarto de año. Un cuarto de año es la cuarta parte del año. Obviamente la cuarta parte del año son 12 meses el año, la cuarta parte de 12 es 3, son un año y 3 meses. En un año y 3 meses me da 1.200 pesos de interés. Es simple, no hay ningún problema. El problema 3 es lo mismo, ya lo habíamos visto, la misma cuenta. Problema 4, ahí es un problema nuevo. ¿Cuál será el tiempo durante el cual un capital de 10.000 pesos colocado al 10% anual produjo 2.000 pesos? ¿Cómo lo resolvemos? Otra vez con la fórmula. Acá está. O sea, este, la fórmula sigue siendo la misma, digamos. Eh, tenemos digamos, volviendo al problema 3. Y después seguimos. El problema 3 fue el último que vimos en el último video. Me preguntan, ¿cuál será el capital colocado al 10,5% anual al cabo de 2 años que produjo 180 pesos de interés? Ahora, está bien, la fórmula que vimos acá, la fórmula 2, voy para atrás, lógico. Esta me da la fórmula del interés. Yo acá tengo que despejar el capital, porque me están pidiendo el capital. Para despejar el capital de esta fórmula ya hicimos álgebra, análisis matemático, ya sabemos despejar la X. Entonces este 100 que está dividiendo lo paso multiplicando, esta R que está multiplicando la paso dividiendo y esta N que está multiplicando la paso dividiendo y ahí me queda la fórmula del capital. O sea, uno sabiendo despejar de capital de la fórmula 2 ya puede hacer el problema 3. El problema 3 será esto, esta es la tasa, este es el año, este es el interés. Bueno, despejando el capital de la fórmula que vimos recién, nos queda esta cuenta. 180, que es el interés, por 100, dividido el tiempo, 10,5 años por 2, que es la tasa, que es no, que son los años, 2 años. La tasa 10,5% anual. Bueno, y por eso estamos en los 30 minutos, pero no importa, voy a seguir porque quiero seguir. Estamos haciendo un repaso. Bueno, después, problema. Sí, el problema 4. No, creo que. Sí, el problema 4.
Bueno, lo mismo, ¿cuál será el tiempo durante el cual un capital de 10.000 pesos colocado del 10% anual produjo 2.000 pesos de interés? Lógicamente, otra vez, voy para atrás, agarro la fórmula 2, la presento de nuevo en pantalla, y acá tengo que despejar n, que es el tiempo. O sea, el 100 que está dividiendo pasa multiplicando, el capital que está multiplicando lo paso dividiendo al primer miembro, y el r que está multiplicando lo paso dividiendo al primer miembro. Despejo n de acá, y bueno, ya tengo todos los datos. Vamos al problema 4. Leemos de nuevo. El tiempo, obviamente que va a estar medido en años, porque me están dando acá la tasa porcentual del 10% anual, de un capital de 10.000 pesos, 10%, la tasa del 10% anual, produjo un interés de 2.000 pesos. Bueno, despejando de la fórmula que vimos, obviamente la n, que es del tiempo, me va a quedar esta cuenta, 2 años. Listo. No hay mucho que agregar, más que despejar la variable n, que es el tiempo de la fórmula. Problema 5. ¿Cuál será el tiempo expresado en años, meses y días para que un capital de 1.000 pesos, para un capital de 1.000 pesos, colocado al 8% anual, produzca 95 pesos de interés? Bueno, tenemos que sacar el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál será el tiempo expresado en años, meses y días que un capital de 1.000 pesos, o sea, C es 1.000 pesos, colocado a una tasa porcentual del 8% anual, produzca 95% de interés? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, recordar que todo problema de matemáticas se comienza razonando de lo que se pregunta. Acá me está preguntando el tiempo. ¿Qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar la fórmula correspondiente. Otra vez la fórmula 2, vamos para arriba. Molesta un poco, pero no importa. La fórmula 2 que tengo que despejar, n. Bueno, 100 que está dividiendo pasa multiplicando, el capital la tasa porcentual que está multiplicando pasa dividiendo el primer miembro, y bueno, despejo n, y nada más. O sea, no hay gran cosa todavía, ¿no? Siempre aplicar lo mismo. Bueno, acá está. Hago la cuenta y despejo n, me da 1,19 años. Pero me lo pide el problema que lo pase a meses y días. Lógicamente, decir 1,19 años no queda muy bien visto en el mundo financiero. Entonces, lo que habría que hacer es hacer un pasaje de unidad. Un año, 1,19 años es un año más 0,19 años. Entonces, el 0,19 años que me queda como parte decimal lo paso a meses. Un año son 12 meses, 0,19 años, una regla de tres simple, casera, común y silvestre. 0,19 por 2 dividido 1 es 2,28 meses. Bueno, el 0,28 meses tampoco está bien visto. Y si tengo que pasar, a ver, 0,28 meses a días, y bueno, un mes son 30 días, 0,28 meses, 0,28 por 30 es 8,40 días. Bueno, 0,40 días tampoco está muy bien visto. Tendría que pasar los 0,40 días a horas, pero a mí me pedía que lo pase a años, meses y días. Así que bueno, ya lo pasé. Acá es simplificar, hacer los cálculos auxiliares más directos. El 0,19 años lo multiplico por 12 meses, me da 2,28 meses. Y es el 0,28, que es la parte decimal de los meses que me quedaron, lo multiplico por 30, me da 8,40 días. O sea, aproximadamente el tiempo que tengo que esperar para cobrar esos intereses son un año, 2 meses y 8 días. Bueno, es más pasaje de unidades que otra cosa. Vamos al problema 6. ¿Cuál será la tasa porcentual que ha sido colocado un capital de 10.000 pesos y al cabo de 2 años y medio produjo 4.000 de interés? Bueno, hasta ahora hay que hacer lo mismo. O sea, me piden ahora R, la tasa porcentual. Obviamente, por lo que estamos leyendo, es la tasa porcentual anual, ¿no? Porque el tiempo está en años. Un capital de 10.000 pesos, un interés que produce en 2 años y medio, dos y un medio son 2 años y medio, o sea, sería 2,5 años, produjo un interés de 4.000 pesos. Bueno, me faltó poner pesos acá. Bueno, ¿y hay que hacer? Lo que hay que hacer.
aplicar la fórmula 2. Vamos para atrás. Bueno, fórmula 2 es... Yo pongo 2 para que se vea que tiene que ver siempre con esta misma fórmula. Tengo que sacar la tasa, o sea, tengo que despejar R de acá. Bueno, el 100 que estoy dividiendo paso multiplicando acá, me queda 100 por I. El C que está multiplicando pasa dividiendo el primer miembro. El N que está multiplicando pasa dividiendo el primer miembro. Bueno, me va a quedar R igual a 100 por I dividido C por N. Bueno, despejé R de acá, me porté bien como un buen chico, una cuenta muy simple y sacó la tasa anual que me pedía el problema 6. Acá está la cuenta, 16% anual. O sea, hasta ahora no hay ningún problema, está todo bien. Pero acá me planto, y es lo que viene en el próximo video. Continuará como en las grandes, como en las series, como la serie de Batman. ¿Continuará? Bueno, la pregunta sería ahora, ¿qué sucedería si la capitalización no es anual? Porque hasta ahora todos los problemas que vimos son todos capitalizaciones anuales, o sea, la tasa de interés era anual, todo anual. No hay ninguno que haya sido bimestral, no hay ninguno que haya sido con una capitalización trimestral, ni cuatrimestral, ni semestral, no, siempre fue anual. Siempre la tasa fue anual hasta ahora. Y aplicamos siempre la misma fórmula. Por eso, a repasar pudimos deducir, o sea, cómo hemos deducido el tema de la fórmula de interés simple. Cómo, digamos, razonamos, hemos podido deducir la fórmula de interés simple. Esa forma de razonar a través de reglas de tres simples, ¿no?, básicas que se ven en un primario, elemental. Bueno, la forma de razonar es como a cómo llegamos a la fórmula de interés simple. Es muy importante porque nos va a ayudar a analizar problemas cuando la capitalización no es anual. Eso lo vamos a ver en el próximo video. O sea que yo les diría que paren un minuto, repasen sobre todo estos problemas, sí, porque son básicos, pero sobre todas las cosas, repasen cómo deduje la fórmula de interés simple, que son reglas de tres, que son dos reglas de tres. Esto que está acá arriba. Y así corto el video y nos vamos al próximo video. Esto que está acá arriba, de todo. Acá está. Empecé con problema, primer paso, ¿no? La tasa porcentual anual. Que lo que está indicando es el interés que se produce cada 100 pesos que invierto. Cada 100 pesos que invierto en un año produce R pesos de interés. Si tengo un capital de ese peso, va a producir en ese mismo año esta cantidad de interés. Por eso puse I sub 1. En un solo año tengo este interés, en un solo año. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo en N años? Bueno, si lo tengo en N años, es una regla de 3 también. Si en un año tengo I1 de interés y I sub 1 de interés, en N años va a ser N por I sub 1. N por I sub 1 es esta fórmula de acá, o sea, multiplicar la N por el I sub 1 significa multiplicar la N por este I sub 1 que está acá arriba. Cuando multiplico N por I sub 1, o sea, por C por R dividido 100, cuando multiplico esto por N, me queda esta hermosa fórmula de acá. Bueno, entender esta regla de tres simples es fundamental. Fundamental que lo repasen porque esa va a ser la clave para poder razonar las próximas fórmulas que tienen que ver cuando la capitalización no es anual. Y esa es la pregunta que queda picando en este video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y ya vamos a ver qué pasaría en el caso que las capitalizaciones no son anuales. Pero capitalizaciones no anuales que estén dentro del año, ¿no? Mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, en fin. Así que bueno, no se muevan de ahí, como yo siempre digo, que viene lo mejor.